Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. A veces, el deseo de tener hijos no nace solo del amor, sino también del miedo. Miedo al tiempo, al vacío, a perder valor, a quedarse atrás. Y cuando ese miedo aparece, puede transformarse en presión dentro de la pareja. Porque no siempre es una conversación tranquila. A veces es urgencia, tensión, discusiones repetidas, silencios incómodos. Y lo más inquietante es que muchas personas no entienden realmente qué hay detrás de esa presión, ni lo que significa a nivel psicológico. Hoy vamos a desmontar esa realidad. No para juzgar, sino para entender. Porque cuando entiendes lo que hay debajo de una necesidad, dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a ver con claridad. Este vídeo no va sobre si tener hijos está bien o mal. Va sobre algo mucho más profundo. Que fuerzas psicológicas, sociales y emocionales empujan a algunas mujeres a presionar para tenerlos, y qué significado tiene eso dentro de la relación. Vamos a analizarlo desde la psicología, la teoría de género y la sociología. No desde clichés, sino desde estructuras invisibles que condicionan decisiones que parecen personales, pero no lo son tanto como creemos. Si alguna vez has sentido esa presión, o la has ejercido sin entender por qué, este vídeo puede cambiar la forma en la que interpretas lo que está pasando realmente. Lo primero que hay que entender es que muchas veces no estamos ante un simple deseo de ser madre, sino ante una sensación de urgencia interna difícil de explicar. No es solo quiero tener hijos, sino necesito hacerlo ahora. Y esa diferencia lo cambia todo. Desde la psicología Gestalt, esta urgencia puede entenderse como una figura dominante que ocupa toda la conciencia. Todo gira en torno a esa necesidad, desplazando otras áreas de la vida. La persona no elige libremente, responde a una tensión interna que busca cerrarse. En la práctica, esto se traduce en conversaciones repetidas, impaciencia o frustración cuando la pareja no responde igual. No es que quiera presionar, es que siente que si no actúa ahora, algo importante se le escapa. Y cuando aparece la urgencia, aparece algo aún más profundo. Detrás de esa urgencia, muchas veces hay un miedo silencioso, el paso del tiempo. No solo en términos biológicos, sino también simbólicos. La sensación de que hay una ventana que se está cerrando. La sociología contemporánea ha mostrado cómo el valor social de la mujer sigue estando, en parte, vinculado a la maternidad. Aunque haya avances, el mensaje cultural sigue ahí. Si no tienes hijos, algo falta. Y eso genera una presión interna difícil de ignorar. Esto conecta con experiencias reales, comparaciones con amigas, comentarios familiares, redes sociales mostrando vidas idealizadas. Poco a poco, la decisión deja de ser íntima y se convierte en una carrera contra el tiempo. Pero el tiempo no es lo único que presiona, también lo hace la identidad. Para muchas mujeres, la maternidad no es solo una etapa, es una forma de identidad. No algo que hacen, sino algo que sienten que deben llegar a ser para completarse. Desde la teoría de género, esto no surge de forma natural, sino que es construido socialmente desde la infancia. Se asocia feminidad con cuidado, entrega y maternidad. Y aunque no todas lo interiorizan igual, muchas sí lo hacen de forma profunda. Por eso, cuando la maternidad no llega, puede aparecer una sensación de incompletitud. Y cuando depende de la pareja, esa sensación puede transformarse en presión. No contra el otro, sino contra el vacío que se percibe dentro. Y ese vacío, a veces, no tiene que ver con los hijos, sino con algo más profundo. En algunos casos, el deseo de tener un hijo no nace del proyecto de vida, sino como respuesta a una carencia emocional. Un intento de llenar algo que no está resuelto. La psicología muestra que las personas pueden buscar en la maternidad una fuente de sentido, de amor incondicional o de estabilidad. El hijo se convierte en una promesa, la promesa de que algo interno se ordenará. Esto conecta con experiencias muy humanas, relaciones inestables, sensación de soledad, falta de propósito. En ese contexto, tener un hijo no es solo crear vida, es intentar reconstruirse a uno mismo. Pero cuando una necesidad interna se proyecta fuera, la relación empieza a tensarse. Cuando una necesidad no es reconocida internamente, tiende a manifestarse en la relación. Y una de las formas más comunes es la presión. No siempre consciente, pero sí constante. Desde la Gestalt, esto puede entenderse como una proyección. Lo que no gestiono en mí, intento resolverlo a través del otro. La pareja deja de ser un compañero, y pasa a ser una pieza clave para calmar una tensión interna. En la práctica, esto se ve en frases,
discusiones o incluso ultimátums. No necesariamente desde la manipulación consciente, sino desde una desesperación emocional que busca salida. Y eso genera desgaste. Y cuando hay presión, también aparece la resistencia. Aquí aparece uno de los puntos más críticos, cuando uno quiere tener hijos y el otro no, o no en ese momento. Esta diferencia no es solo práctica, es profundamente emocional. Para quien siente la urgencia, la negativa puede interpretarse como falta de compromiso, de amor o de proyecto común. No se ve como una diferencia de tiempos, sino como una amenaza a la relación. Y para quien no quiere o no está preparado, la presión puede generar rechazo, distancia o bloqueo. Lo que empezó como una conversación, se convierte en un conflicto estructural donde ambos sienten que están perdiendo algo. Y cuando ambos sienten que pierden, la relación entra en una zona delicada. Hay un momento en el que la maternidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en un punto de fricción entre dos formas de entender la vida. Ya no se trata solo de querer o no querer, sino de cómo cada uno imagina su futuro. Desde la psicología de las relaciones, esto refleja un choque entre proyecto individual y proyecto compartido. Cada persona llega con una narrativa interna sobre lo que significa una vida plena. Y cuando esas narrativas no encajan, aparece la tensión. En la experiencia real, esto se vive como una sensación de desalineación. Uno siente que avanza hacia algo esencial, mientras el otro parece frenar. Y esa diferencia no solo genera discusiones, también erosiona la conexión emocional. Y cuando la conexión se debilita, aparecen nuevas formas de presión. Muchas decisiones que creemos personales están profundamente influenciadas por el entorno. La maternidad no es una excepción. De hecho, es uno de los ámbitos donde más se nota la presión social, aunque no siempre se reconozca. Familia, amistades, cultura, redes sociales, todo transmite mensajes sobre lo que debería hacerse. Comentarios aparentemente inocentes, comparaciones constantes o modelos idealizados van construyendo una expectativa que pesa más de lo que parece. En el día a día, esto se traduce en frases repetidas, miradas, preguntas incómodas. Poco a poco, la decisión deja de ser libre y se convierte en una respuesta a ese entorno. Y cuando eso ocurre, la presión interna aumenta. Pero no toda presión viene de fuera. Algunas nacen de patrones más profundos. Muchas veces, el deseo urgente de tener hijos está conectado con la propia historia familiar. No solo como imitación, sino como intento de repetir, reparar o incluso superar lo vivido en la infancia. Desde la psicología profunda, se entiende que las personas tienden a recrear dinámicas conocidas. Si la maternidad fue central en su familia, es más probable que se perciba como un paso necesario para sentirse en coherencia. Esto se refleja en experiencias concretas: querer hacerlo mejor que los padres, no quedarse atrás respecto a hermanos, o cumplir expectativas familiares no dichas. El deseo no es solo propio, está cargado de historia. Y cuando la historia pesa, la decisión deja de ser completamente consciente. Otro elemento clave es la idealización. La maternidad suele presentarse como una experiencia profundamente significativa, plena y transformadora. Y aunque puede serlo, esa imagen a veces oculta la complejidad real. La sociología ha mostrado cómo los discursos culturales tienden a enfatizar lo positivo y minimizar las dificultades. Esto crea una expectativa elevada que no siempre se ajusta a la realidad, generando una atracción intensa hacia esa experiencia idealizada. En la vida cotidiana, esto se ve en contenidos, conversaciones y relatos que muestran solo una parte de la historia. Y cuando esa imagen se interioriza, el deseo de vivirla puede volverse urgente, incluso sin un análisis profundo. Pero cuando la expectativa es alta, el riesgo de conflicto también lo es. Si juntamos todas estas piezas, la presión deja de ser un simple comportamiento y se convierte en un síntoma. No es solo insistencia, es la expresión de múltiples capas psicológicas y sociales actuando al mismo tiempo. Desde una mirada deconstructiva, presionar para tener hijos puede reflejar miedo, identidad, historia personal, influencia cultural y necesidad emocional. No es una causa única, sino una convergencia de factores que empujan en la misma dirección. En la experiencia real, entender esto cambia la perspectiva. Dejas de ver la presión como algo irracional o molesto, y empiezas a verla como un mensaje. Un mensaje que, si se interpreta bien, puede abrir conversaciones mucho más profundas. Y cuando se entiende el mensaje, aparece una posibilidad diferente. La clave no está en eliminar el deseo, ni en ceder automáticamente a la presión.
está en comprender qué hay detrás. Porque solo desde esa comprensión se pueden tomar decisiones realmente conscientes. Cuando una persona identifica sus motivaciones reales, puede diferenciar entre deseo auténtico y necesidad condicionada. Y eso cambia completamente la forma en la que se relaciona con la decisión y con la pareja. En la práctica, esto permite pasar de la reacción a la elección, de la urgencia a la reflexión. Y en ese espacio, la maternidad deja de ser una respuesta automática, y se convierte en una decisión alineada con quien eres realmente. Quizás la pregunta no es si quieres tener hijos, sino desde dónde lo estás queriendo. Desde el deseo consciente o desde una presión que no has terminado de entender. Porque cuando no cuestionas lo que sientes, puedes terminar tomando decisiones que no son completamente tuyas. Y eso, a largo plazo, tiene un impacto profundo en tu vida y en tus relaciones. Entender no significa rechazar. Significa elegir con claridad. Y en esa claridad hay algo mucho más valioso que cualquier expectativa externa. La posibilidad de vivir una vida que realmente sientes como propia. Si este vídeo te ha hecho ver algo que no habías entendido antes, suscríbete. Aquí no se trata de darte respuestas cómodas, sino de ayudarte a entender lo que hay debajo de lo que sientes.